A dialogar entonces con Rodrigo Álvarez, que es jefe de cibercrimen de la Agencia de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad, especialista además en delitos informáticos. Lo saludo entonces, Rodrigo, buenas tardes. Todo el equipo de Un Día Perfecto te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y todas. Muy Bueno, bien por acá. muy bien, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, un poco lo que venía introduciendo Pablo, ¿no? Ayer hablábamos con una víctima de una estafa, podemos decir, con un banco reconocido de acá de Santa Fe. Ella mencionaba que no tuvo muchas respuestas. Hay un vacío legal en este marco. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se debiera haber hecho? Algunas preguntas, ¿no? Como para introducir el tema y continuamos. Bien. Bueno, primero me gustaría que me cuenten un poquito lo que relató la víctima, Sí. como para poder dar Te algunas pongo en recomendaciones. contexto. Bueno, Dale. esta persona tenía 3 cajas de ahorro en el Ujú. Banco de Santa Fe. En este caso, se encuentra con que las cuentas están vacías. Ingresa al home banking de manera virtual. Cuentas vacías, le aparecían como débitos, Ujú. pero en realidad después buscando ella en los mails, en spam, se da cuenta que fueron transferencias. Cuando va al banco, lógicamente lo que le dicen es que probablemente compartió sus datos. Ella lo niega rotundamente en este sentido. Y bueno, en ese momento lo que le recomiendan desde el banco es que vaya a hacer la denuncia, hace la denuncia, vuelve al banco. Ahí todo un ida y vuelta donde no había mucha respuesta sinceramente, pero el banco en Claro. este caso desligándose, digamos, de algún tipo de responsabilidad. Incluso ella Sí, llega también al número de CBU, Quill y hasta de claro. la persona A través de y los mails claro, de a partir de los transferencia. mails y lo puede brindar, pero le dicen, bueno, vamos a ver, La vuelven a mandar a la comisaría sí, para que aporte datos y exactamente. nada más. Es como esta cuestión de, bueno, nadie sabía bien cómo proceder ante esta situación, o sí, no sabemos eso. Ok, bien. Gracias por el Por contexto. Mm. favor. Mira, generalmente lo que suele pasar en este tipo de delitos es que el usuario víctima de una entidad bancaria suele entregar credenciales de acceso de alguna manera. Ujú. De manera inconsciente, generalmente por el medio de una llamada o mensaje que manipula a la víctima para que entregue credenciales de acceso, utilizando diferentes técnicas, como puede ser en una llamada haciéndose pasar por el mismo banco, o por una empresa, o por un interesado en un producto que la víctima puso a la venta Mm. y la transferencia se truncó, y para poder destrabar esa transferencia la van a llamar del banco y luego llama otro delincuente o el mismo, suplantando la identidad de un empleado del banco. Y bueno, todo este tipo de maniobras son parte del ardid que utiliza el delincuente Claro. para sacar las credenciales de acceso. En el caso de que es usted que están relatando, que esta persona ya relató en la radio, Sí. habría que ver un poco más a fondo cómo es que eh, el delincuente llega a acceder a su home banking y hacer estas transferencias, pero, a ver, yo no soy defensor de ningún banco, Mm. ni de ninguna empresa que trabaje con medios de pagos electrónicos, como pueden ser Mercado Pago, Ualá, Brubank y ese tipo de billeteras que están mucho más en uso ahora, o la misma tarjeta naranja que también incorporó dentro de sus productos billeteras, y ya hay algunos inconvenientes, pero no porque las empresas o los bancos estén descuidando la seguridad de la información y la ciberseguridad de los usuarios, Ujú. sino porque muchas veces los usuarios, ante el desconocimiento de estas herramientas nuevas tecnológicas o de las nuevas tecnologías, no ponen en práctica algunos factores de seguridad necesarios para que un tercero No puedo no acceder, pueda digamos. ingresar y no pueda hacer ese tipo de maniobras como una transferencia. Especialmente el Banco de Santa Fe, que en este caso también, si lo vemos desde un punto de vista diferente, termina siendo víctima de esta maniobra, porque el delincuente termina utilizando, suplantando la identidad de algo y en definitiva también arruina la reputación del banco mediante estas Claro. maniobras. El Banco de Santa Fe hace bastante tiempo, así como otros tantos bancos que son potenciales también víctimas o empresas utilizadas para cometer delitos como las estafas o los fraudes, vienen trabajando hace mucho tiempo sobre la seguridad de la información y la seguridad de sus usuarios, sobre todo por este tema de que, o sea, ellos lógicamente que necesitan tener una buena reputación Claro. y tratar de brindar el mejor servicio posible a sus clientes, porque son sus clientes.
por ahí se cuestiona que el Banco de Santa Fe, al trabajar con empleados públicos, Claro. de alguna manera los obliga a tener ese banco el Estado y no pueden cambiarse de banco. Ujú. Es un tema para otro tema, otro tipo de discusión. Sí, sí. Claro, Pero en este caso, que incluso, disculpa, sí. no es de alguna manera, sino que los obliga. Claro, Sí, sí, es tal así, cual. o sea, Sí, sí, no sí. pueden cambiarse, que era un poco lo que esta persona que entrevistábamos ayer nos decía. Ella es docente, dice, no, yo me quise cambiar de banco después de este Claro. problema y Como no hay agente forma de hacerlo. como agente financiero le corresponde, sí. Claro, sí, por ahí lo que yo he visto que muchas personas han hecho es, como las cajas de ahorros, lo podemos abrir en cualquier otro banco de manera gratuita, Claro. una caja de ahorros, abren una caja de ahorro en X banco y todos los meses configuran para que el sueldo se vaya directamente, o sea, rebota en la caja de ahorro del banco Y se transfiere donde cobran, directamente, digamos, a la otra caja. Claro. y se va directamente a Banco X y operan desde otro Banco X, y al banco que no quieren operar lo dejan ahí obsoleto. O sea, por más que un delincuente ingrese, Sí, no no. se va a encontrar absolutamente con nada porque la plata no está. No hay manera, digamos, de esa manera, por ejemplo, si un delincuente ingresa a esa caja y ya se hizo la transferencia de esa otra caja de otro banco, ¿no hay manera de que a través de esa triangulación, digamos, ingrese a la otra caja? No, No, bien. O sea, de que eso es ninguna una manera. maniobra segura que se podría hacer, digamos, para prevenir esto, por ejemplo. Sí. Bien. Pero bien. no se trata, ojo, no se A trata ver. para prevención del estafa o del fraude de este tipo que estamos comentando. No, Ujú. es simplemente para trabajar u operar con otro banco, ya que el Estado obliga a sus clientes a utilizar, a sus empleados a operar con esta banca provincial. Lamentable, Solo por eso. claro. Ahora te pregunto desde el punto de vista técnico y tecnológico y de las situaciones que se están viviendo y que deben estar viviendo ustedes a diario, ¿no? Investigando y persiguiendo el ciberdelito. ¿Habría posibilidad hoy de que externamente se hackee una cuenta sin que medie la información de datos personales, como vos decías? Existen como situaciones en las que esto ha ocurrido, de que han sido hackeadas cuentas o mails, que también es otra forma de Sin hackearlo, haber ¿no? pasado datos. Sin haber pasado datos la persona que resulta víctima. Sí, existe, pero de todas maneras, a ver, yo entiendo que por ahí se utiliza mucho la palabra hackear Ujú. como el término de que el delincuente Claro. ingresa a una cuenta vulnerando medidas de seguridad, pero en realidad hackear es otra cosa, pero no me voy a meter en ese tema para no confundir a los Bien. oyentes. Ujú. Generalmente en el 95%, y tiene un número así muy inexacto, de los casos que se investigan de estafas, es el usuario que termina cediendo credenciales de acceso mediante la manipulación del delincuente, porque suplanta la identidad de algo o alguien, y de esta manera la víctima termina dando credenciales sin darse cuenta, porque le cree al delincuente de que es de X empresa o X banco, y le da toda la información y termina perdiendo el dinero. Puedo decir Luego, que casi todos los casos tienen que ver con eso. O sea, es prácticamente Sí. imposible hacerlo si vos no cediste datos, incluso inconscientemente puede ser, porque puede ser que no, obviamente no te das cuenta, lógico. Exacto, obviamente, porque el delincuente utiliza buenas excusas para hacer creer, justamente por eso caen. Pero después hay un porcentaje que se está viendo mucho ahora. Hace unos 2 años apareció como una nueva modalidad en Europa. Yo realmente me baso mucho en lo que pasa allá, porque sé que en algún momento cae en Latinoamérica, y bueno, pasó eso, y ya desde el año pasado, a finales del año pasado, empezó en algunas provincias del sur argentino, y hace unos meses en Santa Fe ya hay varios casos que se llaman SIM swapping, o básicamente es copiado de la tarjeta SIM del teléfono, y como la mayoría de nuestras redes sociales y hasta el mismo home banking están asociados con el SMS para validar la identidad, para que nos llegue ese segundo factor de autenticación, o para restablecer la contraseña cuando nos la olvidamos, utilizamos el número de teléfono como el método de validación para poder restablecer usuario y contraseña. Entonces, el delincuente, sabiendo esto, y en un vacío que hay en las empresas telefónicas, donde cualquier usuario puede pedir el restablecimiento de la SIM telefónicamente, validando su identidad con algunos datos que lamentablemente están públicos, porque nosotros mismos en algún momento lo dimos y quedó ahí colgado para siempre en Internet,
El delincuente utiliza toda esta información, que se llama ingeniería social, llama a la empresa telefónica, sea la que sea, suplanta la identidad de su futura víctima, logra obtener el copiado de la SIM, y a partir de ese momento el titular de la línea se queda sin señal y su teléfono o su línea pasa en manos del delincuente. El delincuente en muy poco tiempo hace todo el restablecimiento de contraseñas, mientras el usuario original no se entera. ¿Por qué? Porque generalmente estamos conectados a una red Wi-Fi y creemos estar con línea porque estamos conectados en WhatsApp. Nunca le prestamos atención a la antena que tiene la pantalla del teléfono, que nos muestra que nos quedamos sin señal. Claro. Es muy sí. Claro. Perdón. Todo esto es parte de un poco de la ignorancia que tenemos como usuarios de las nuevas tecnologías, y un poco la falta de alfabetización para entender un poco todo esto. Claro, a eso apuntaba también mi pregunta que te quiero hacer, que a lo mejor es un poco amplia, pero la verdad es que con todo esto y la cantidad de estafas que venimos registrando nosotros también desde la radio, desde los medios, estamos siempre un paso atrás. Esa es la sensación que nos da. Digo, tanto los bancos como los usuarios también. Nosotros por una cuestión de falta de alfabetización en cuestiones de, digamos, informáticas, como bien decías, pero me imagino que también los bancos, vos también mencionabas al inicio, ¿no? Están tratando todo el tiempo de mejorar sus sistemas de seguridad porque se traduce en reputación del banco, sí. Pero evidentemente me da la sensación, leyendo todo esto, que estamos todo el tiempo por detrás. ¿Cómo se podría trabajar en ese marco? Porque las estafas vienen en aumento y eso no cabe duda, digamos. Bien, es una interesante pregunta, sobre todo porque lo digo habitualmente en las conferencias o en los seminarios que doy. Justamente ayer estuvimos en la ciudad de Rafaela junto con el Ministerio de Seguridad dando un taller de ciberseguridad y prevención del ciberdelito abierto a la ciudadanía, y salió una pregunta como esta, y siempre doy el mismo ejemplo. Nosotros en el mundo físico estamos acostumbrados a ir detrás al paso del tiempo que el delito fue avanzando. Claro. Antes dejábamos la bicicleta sin atar, o el auto abierto, o la puerta de nuestra casa abierta, y a medida que el delito empezó a invadir nuestra vida, le empezamos a agregar un candado a la bicicleta, a cerrar el auto y poner una alarma y cotejar de que la alarma se active, y en nuestros hogares lo mismo. Pasamos de tener una puerta solamente con llave a ponerle un pasador, a ponerle una reja, a poner una alarma, una cámara, un perro, y hasta pagarle a una empresa de seguridad para que cuide y haga rondas de prevención. Todo eso a medida que el delito avanzó sobre nuestra vida, en el mundo físico. En el mundo digital, a diferencia de esto, cuando se piensa en tecnología, cuando se empieza a desarrollar una herramienta informática, uno de los principales eslabones del desarrollo de ese software es la seguridad. Y la seguridad estuvo siempre ahí, con la diferencia de que no está tan visible, un poco porque se trata de experiencia del usuario. Imagínense que si nosotros nos bajamos WhatsApp y apenas la estamos instalando, ya nos pide que le pongamos una contraseña, doble factor de autenticación, datos biométricos, y sin eso no podemos utilizarla. Como usuario terminaríamos desistiendo de instalarla porque nos pide demasiados requisitos para usarlo. Entonces esto la empresa de tecnología también, en base a la experiencia del usuario, lo termina dejando en segundo plano, pero está ahí, está dentro de la configuración, en la pestaña de seguridad, todas las medidas de seguridad que necesitamos para estar más seguros a la hora de utilizar las nuevas tecnologías. Solo falta ponerla en práctica. Entonces, que por ahí no lo hacemos porque se torna engorroso, digamos. Exactamente. Claro. La diferencia está en que en el mundo físico todas estas barreras no estaban y las fuimos incorporando porque el delito avanzó, y en la tecnología están, simplemente hay que tomarse el trabajo de ponerla en práctica. Bien. Nada más que eso. Claro, hay una de las cosas que estás mencionando que me parece vital, y que también podrían los bancos, que son los guardianes del dinero de la población, que es también una fuerte campaña en esto que vos decís, que es la educación, la pedagogía, pero primero, sobre todo, el llamado de atención. Sería este llamado de atención de que, a lo que vos decías, lo físico, diría que así como dejamos de decir, pasá, sin saber quién era, cómo se traduce eso al a abrir determinadas cuentas, a abrir determinadas páginas que te pueden llevar a un virus o a lo que sea, que eso me parece sí que en eso estamos atrás, no del punto de vista solamente tecnológico, sino
del engaño, ¿no? De desconfiar también en la parte digital, porque tenemos algo como interno, sobre todo una generación, digamos, que no nacimos con la internet, una cuestión interna de decir, bueno, si está en internet o si es internet es seguro. Claro. Sí, Y no imaginamos sí, todo esto detrás. tal cual. O sea, lo que decís, Pablo, es un poco también lo que menciono dentro Mm, de los talleres, porque se confía demasiado y justamente uno de los puntos fundamentales de la ingeniería social, y que es mm, una de las tantas técnicas que utilizan los delincuentes informáticos para poder obtener información de sus futuras víctimas, es justamente esto, que es la confianza. De hecho, Mm, Kevin Mitnick, que es un norteamericano hacker ético, mm, escribió varios libros de ingeniería social. Dentro de ellos menciona esto de la confianza. El ser humano siempre confía, siempre va a mm, dar un paso de confianza, creyendo de que lo que está haciendo es bueno, porque justamente también otro de los factores a tener en cuenta como ser humano es que somos bondadosos, siempre queremos ayudar, siempre queremos dar mm, una mano a alguien. Es muy raro que eso no pase. Esto el delincuente lo sabe, por eso aparecen estas modalidades como el cuento del tío digital. Así claro, como claro. pasaba antes en el mundo físico, que alguien te hacía creer de que era tu tía o que era tu sobrino, como pasa en las películas Nueve Reinas, Mm, y le tocan el claro, timbre y baja contenta a dejarle plata al sobrino, que no es. Lo mismo pasa en Internet por este tema que vos claro. mencionás de la confianza, sí, y encima acá a través de una pantalla, con la claro. posibilidad que hay en Internet del anonimato y demás. Por eso es que las empresas de tecnología y todos los que trabajamos en ciberseguridad, hace ya más o menos unos 2 años, se está hablando de cero trust o confianza cero. O sea, no Mm, confiar en nada, claro. desconfiar en todo. Ujú. Es un trabajo difícil, muy difícil, sobre todo por esto que tenemos innato de confiar generalmente, pero lamentablemente la ola de delitos que vienen pasando antes de la pandemia y post pandemia, Mm, pero se hizo mucho más visible post pandemia, pero esto ya venía pasando, nada más que no le dábamos tanta importancia. Claro. claro. Hoy tiene otra relevancia, se está trabajando, esto es importante marcarlo, que se está trabajando tanto desde el Estado Nacional como el Estado Provincial, dentro en lo que me toca a mí como Ministerio de Seguridad. Estamos trabajando, por eso justamente estamos dando estos talleres a nivel provincial en diferentes comunas y municipios, justamente para alfabetizar Ujú. a la ciudadanía, no solamente ir detrás del delito, como hoy mencionaba Ujú. Macarena, no, perdón, no sos Macarena vos, Laura, Laura. Laura. Laura, mencionaba Laura, que estamos por detrás. No, la idea es justamente evitar esto de ir por detrás y que en realidad el ciudadano esté preparado para que no le pase. Claro, también me imagino, y esto lo linkeo con lo que decía la señora ayer en su derrotero para hacer la denuncia que llega al Ministerio Público de la Acusación, que generó también una oficina especial para investigar estos delitos. Y me imagino también, ella nos decía que le dijeron en el Ministerio Público de la Acusación de que estaban sobrepasados, ¿no? Claro, mismo Arietti decía que el 4% de los delitos hoy que se denuncia tienen que ver con lo digital. Y me pregunto si en recursos humanos las fuerzas de seguridad hoy están con el número suficiente de capacitados para prevenir o para, de última, perseguir este delito. Voy a hacer silencio. Bueno, creo que está respondido Como prácticamente. creo que como formador de recursos humanos está diciendo que Sí, faltaría. que está complicado el panorama, ¿no? Claro. Desde el Ministerio estamos dando, por ejemplo, la semana que viene, la próxima, con la Agencia de Trata de Personas, Mm. estamos preparando un taller. Claro, grooming, Ciudad de todo Santa Fe. tenés ahí vos. Exactamente. Uf, Es amplio, Ciudad de Santa claro. Fe y Ciudad de Rosario, para capacitar al personal de trata de personas sobre la investigación de delitos de grooming o abuso en línea o Ujú. acoso en línea. Para que sepan, más allá de cómo tomar la denuncia a la víctima y cómo tratar a esa víctima y no revictimizar y demás, sino también saber cómo se tiene que investigar de manera Claro. correcta para llegar. Porque muchas veces, justamente por el desconocimiento de a quién preguntarle, de dónde se logueó ese usuario o dónde impactó esta IP o quién le otorgó esta IP a este dispositivo, terminan un poco enredándose, y hace ya un tiempo que venimos con el ISEP y con la Agencia de Investigación dando capacitaciones, pero en este caso vamos a ser un poco más específicos en lo que tiene que ver con la investigación digital
Claro. que también es muy parecida en algún punto a las investigaciones de delitos como las estafas, en cómo se tiene que trabajar preguntando y trabajando de la mano con las empresas privadas que Claro. otorgan algún tipo de servicio, como puede ser la mensajería instantánea, el banco, o una empresa de juego, como puede ser PlayStation, o Garena con Free Fire, o Claro. FIFA con EA, y así muchas más. Rodrigo, agradecerte enormemente por este contacto, nos has sacado muchísimas dudas al respecto y seguramente el compromiso de volver a charlar porque esto es todo lo que Sí. se viene y tu papel es clave, realmente. Estaba pensando si ya lo podemos al aire Comprometer. para charlar la otra parte, ¿no? Que es muy importante, que es el tema del grooming. Ujú. Sí, sí. Encantado. Muy bien. Encantado porque, de hecho, bueno, hoy se celebra el Día de la Lucha contra la No Violencia Exactamente. Exacto. o de la violencia de género, pero el 13 de noviembre, hace unas semanas atrás, fue el Día de la Lucha contra el Grooming. Así que estaría bueno hacer algún tipo de entrevista para... Lo hacemos, para semana que viene lo un poco a la hacemos. ciudadanía. Es fundamental porque aparte no solamente eso, sino también se usan mucho las redes para lo que antes se usaba lo personal y es mucho más fácil por ahí. Sí, Entonces sí. creo que los que nos están escuchando, sobre todo acá en lo que es la radio, por ser radio, tecnológicamente es una radio, está bueno que nos escuchen los padres. Ni hablar. Ese me parece que es el mensaje, esta cuestión de la liberalidad, de decir, bueno, te dejo frente a la computadora y también cómo, me parece esto para que quede, para enganchar también a los oyentes, de cómo saber qué están haciendo los chicos. Puede parecer invasivo, pero hoy es muy necesario saber qué es lo que están viendo, con quién están hablando de alguna manera, porque es una manera de prevenir y de cuidarlos. Por supuesto. Rodrigo, agradecerte nuevamente y el compromiso de hablar la semana que viene respecto a estos temas. ¿Te parece bien? Me parece. Gracias, Excelente. Laura. Gracias, Pablo. Por favor, gracias a vos. abrazo. Dialogábamos entonces con Rodrigo Álvarez, un currículum tremendo.